En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Em, Vamos a retomar entonces las cuestiones de la Suma Teológica. Teníamos viendo algunas cuestiones sobre la vida de Cristo. ¿M? A modo de introducción, simplemente quisiera leerles un texto de Don Columba Marmion, este gran monje benedictino. Él, en uno de sus libros, que se llama Jesucristo, vida del alma, explica que el plan de Dios es santificarnos mediante la gracia de la filiación adoptiva, es decir, haciéndonos hijos de Dios. ¿M? Y esta gracia nos llega por medio de la encarnación del Verbo. Hablando de cómo nuestra santidad se identifica con la gracia de la filiación adoptiva que Cristo nos trajo, él dice: toda la santidad que Dios ha destinado a las almas ha sido depositada en la humanidad de Cristo, y de esta fuente debemos nosotros beberla. Esto es lo que, lo que Cristo mismo dice en el Evangelio de San Juan, ¿eh? Nadie va al Padre sino por mí. A través de la humanidad de Cristo vamos al Padre, accedemos al Padre, vivimos nuestra filiación adoptiva. El modo en que realizamos nuestro ser de hijos de Dios, nuestra santificación, es conformando nuestra vida con la de Jesucristo. En otras palabras, para ser agradables al Padre, debemos reproducir en nosotros los rasgos de su Hijo. Somos hijos en el Hijo. Y esto según el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Para ello, dice don Columba Marmion, es menester que de tal suerte nos identifiquemos con Cristo por la gracia y las virtudes, que el Padre Celestial, al mirar nuestras almas, nos reconozca como sus verdaderos hijos y pueda depositar en nosotros sus complacencias, como lo hacía al contemplar a Jesucristo en la tierra. Viendo nuestras almas, Él tiene que ver como tallada la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros, por la gracia y por las virtudes. ¿Y cómo podemos llegar a identificarnos con Él? En primer lugar, contemplando con fe y amor a Dios presente en Cristo. Entonces dice don Coloma Marmion una reflexión muy hermosa y dice: cuando contempláis a Cristo, rebajándose hasta la pobreza del pesebre, acordaos de estas palabras: quien me ve, ve a mi Padre. Cuando veis al adolescente de Nazaret trabajando obedientísimo en el taller humilde hasta la edad de 30 años, repetid estas palabras: quien lo ve, ve a su Padre. Quien le contempla, contempla a Dios. Cuando veis a Cristo atravesando los pueblos de Galilea, sembrando el bien por todas partes, curando enfermos, anunciando la buena nueva anunciando la buena nueva, cuando le veis en el patíbulo de la cruz muriendo por amor a los hombres, objeto del ludibrio de sus verdugos, escuchad, es Él quien os dice: quien me ve, ve a mi Padre. De suerte que para conocer e imitar a Dios, no tenemos más que conocer e imitar a su Hijo Jesús, que es la expresión humana y divina a la vez de las perfecciones infinitas de su Padre. Quien me ve, ve a mi Padre. Bien, con este espíritu de contemplar
en Cristo al Padre, vamos a ver hoy dos cuestiones. La cuestión 40 sobre el género de vida que Cristo eligió, y la cuestión 42 acerca de las enseñanzas de Cristo. Entonces, la cuestión 40, el género de vida que Cristo eligió. En el artículo 1, como se acuerdan seguramente, que las cuestiones están divididas en artículos. En cada artículo, Santo Tomás de Aquino se va como preguntando, son preguntas retóricas, ¿no? Preguntándose distintas cosas y las va respondiendo. Y va completando después la doctrina que da en la respuesta a través de distintas objeciones que él mismo se va poniendo, ¿no? Entonces, en el primer artículo de esta cuestión sobre el género de vida de Cristo, se pregunta si era conveniente que Cristo viviera entre los hombres o que llevara vida solitaria. Que llevara vida solitaria. ¿Cuál de los dos géneros de vida eran más convenientes? Nosotros sabemos, y el mismo Santo Tomás lo demostró en una cuestión anterior, que en absoluto, considerado en absoluto, es más perfecta la vida contemplativa que la vida apostólica o la vida activa. Y sabemos también que la vida contemplativa exige soledad. Sin embargo, Cristo eligió llevar vida de trato con los hombres, como dice el profeta Baruch. Después de esto, dice el profeta, apareció en la tierra y conversó con los hombres. Está hablando de la sabiduría de Dios, que se atribuye, se la identifica con Jesucristo. Desapareció en el mundo y conversó con los hombres. Santo Tomás explica, con varios argumentos, los motivos por los cuales Jesucristo debía vivir entre los hombres de su tiempo, aunque podría haber sido más perfecto en abstracto, considerándolo en abstracto, que él viviera vida como de anacoreta, ¿no? Vida contemplativa, una vida más apartada de los hombres. Los motivos de esta elección de vida corresponden al fin de la encarnación. ¿Cuál es el fin de la encarnación? ¿Qué es lo que se proponía Dios al enviar a su Hijo hecho hombre? Esto es lo que va a definir el modo de vida que va a vivir. Jesucristo tenía que vivir un estilo de vida que estuviera de acuerdo con el objetivo de la encarnación. ¿Para qué venía Jesucristo? Y de acuerdo a eso, el modo en que iba a vivir. El fin de la encarnación, el motivo por el cual vino al mundo, fue en primer lugar para manifestar la verdad. Esto es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahora bien, para manifestar la verdad, él debía llevar una vida pública, predicar a la luz del día. Por eso no convenía en absoluto que llevara vida solitaria. ¿Cómo va a predicar la verdad si vive solo, ¿no? Así lo expresó él mismo a los que trataban de retenerlo. Él les dice, también a otras ciudades tengo que anunciar al Evangelio del reino de Dios, pues para esto he sido enviado. El segundo motivo de la encarnación es para liberar a los hombres del pecado, como lo expresa San Pablo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y buscando a los pecadores, nos dio ejemplo también a nosotros, como dice San Juan Crisóstomo. Y dice así el santo, aunque morando en un mismo lugar, Cristo hubiera podido atraer a sí mismo todas las gentes para que oyesen su predicación. Y sin embargo no lo hizo, dándonos ejemplo para que corramos y busquemos a los que se pierden, como lo hace el pastor con la oveja perdida y como el médico se acerca al enfermo. Jesucristo podría haberse ido a vivir a un lugar apartado y hacer que todos los hombres lo buscaran en ese lugar. Podría haber hecho. Dios puede hacer todo.
pero no quiso vivir una vida que fuera ejemplar para nosotros. ¿Sí? Y entonces prefirió vivir entre los hombres, ¿sí? Para que los hombres oyesen su predicación y darnos a nosotros ejemplo de cómo tenemos que buscar a los hombres que están perdidos, para llevarlos a la verdad. En tercer lugar, Jesucristo vino para que por medio de él tengamos acceso a Dios, acceso al Padre. Y así, conversando familiarmente con los hombres, se hizo uno de nosotros y conversaba con todos familiarmente, les inspiró confianza para que se acercasen a él. Y esto lo vemos en tantos lugares del Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo dice, sucedió que mientras estaba él en la mesa de su casa, de Mateo, está contando la conversión de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es de una ternura enorme este motivo que pone Santo Tomás de Aquino. ¿Eh? Él quiso inspirarnos confianza para que nos acercáramos a Él, sin importar nuestra vida. ¿Eh? Se sentó entre los publicanos y entre los pecadores y hacía que así los otros publicanos y pecadores no temieran acercarse a Él, a pesar de que sabían que era un hombre santo y que reconocían que ellos eran pecadores. ¿No? San Jerónimo, al comentar este pasaje del Evangelio de San Mateo, explica, habían visto que un publicano, Mateo, convertido del pecado a una vida mejor, había encontrado lugar para la penitencia. Y por eso tampoco ellos, sus otros amigos publicanos, desesperaban de conseguir la salvación. ¿Eh? Por eso también convenía que Cristo viviera entre los hombres, ¿sí? Para que así, con esa vida familiar entre ellos, tanto justos como pecadores, en realidad todos pecadores, no temiéramos acercarnos a Él y por medio de Él al Padre. Después de dar esos tres motivos, Santo Tomás responde a algunas objeciones y en estas respuestas a las objeciones agrega algunos argumentos muy valiosos. Respondiendo a la primera objeción, él dice que no fue indigno de Dios convivir entre los hombres. Al contrario, nos manifestó su divinidad por medio de su humanidad. Y por eso, conversando con los hombres, actitud propia del hombre, manifestó a todos su divinidad, predicando y haciendo milagros, y llevando entre ellos una vida inocente y justa. En la respuesta a las objeciones 2 y 3, va a decir que en lugar de vivir una vida de oración totalmente apartado de los hombres, quiso vivir vida activa, que alterna tiempos de oración y tiempos de predicación y de enseñanza, para dar ejemplo a los predicadores de que no siempre han de ocuparse de la gente. Por eso, en diversas ocasiones, invitaba a los discípulos a apartarse a un lugar solitario, tanto para descansar como para rezar. Entonces, él vivió una vida mixta, que se dice. La vida apostólica es eso, una mezcla de vida contemplativa y vida activa. Tiene momentos de oración, de contemplación y momentos de trato con las almas para transmitir a los otros lo que ha contemplado en la oración. Este es el tipo de vida que Cristo quiso vivir para sí y es el, el ejemplo que quiso darles también a los predicadores. Segundo artículo. Santo Tomás se pregunta aquí si debió llevar Cristo una vida austera en este mundo. En este artículo lo que hace Santo Tomás es comparar la vida de austeridad máxima que llevó el Bautista, San Juan Bautista, y el tenor de vida de Cristo. ¿Eh? Cómo vivió San Juan Bautista y cómo vivió Cristo. Cristo, los mismos discípulos de Juan y los fariseos, es cuestionado, porque le dicen, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? ¿Mm?
O como dice en el Evangelio de Mateo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. San Juan Bautista, sus discípulos, los fariseos y sus discípulos, ellos ayunaban muchas veces, pero los discípulos de Jesús no. Entonces se pregunta, ¿por qué? En definitiva, la pregunta es esa, ¿por qué Cristo no hacía, él no llevaba vida así de tanta austeridad como San Juan Bautista y como los fariseos? Entonces él responde con el mismo argumento principal del artículo anterior. Así como no convenía al fin de la encarnación que Cristo viviera vida solitaria, sino que viviese con los hombres, por la misma razón convenía que viviendo con ellos, con los hombres, se acomodara a su forma de vida, según dice San Pablo, me he hecho todo para todos. Por eso fue muy oportuno que Cristo se comportase como los demás en la comida y bebida comunes. De este modo nos enseñó que el reino de Dios no consiste en la comida o en la bebida, es decir, no hay pecado en el uso de las mismas. No está mal comer y beber. El pecado está en la liviandad de quien se sirve de ellas. ¿Eh? El que come y bebe de una manera liviana, en el sentido de pecaminosa, no virtuosa, ¿no? Y así, Cristo nos dio ejemplo de ambas cosas, de la utilidad del ayuno en nuestra lucha contra el diablo, cuando se apartó durante 40 días para ayunar y orar en el desierto. Y también nos dio ejemplo de cómo comportarnos cuando estamos entre los hombres, al comer y beber virtuosamente, estando en casa de los publicanos. ¿Eh? Cuando ayunaba, ayunaba, y rezaba. Pero cuando estaba entre los hombres, comía y vivía de una manera virtuosa. Tercer artículo. Santo Tomás aquí se pregunta si convenía que Cristo llevara una vida pobre en este mundo, o si no era más conveniente que tuviera bienes, para que... Ahora Santo Tomás va a explicar por qué convenía que viviera como vivió, ¿no? En el Evangelio de Mateo, Cristo dice de sí mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y en otro pasaje de Mateo dice, eh, cuenta San Mateo que Jesús manda a Pedro a buscar en la boca del pez el denario que le reclamaban los fariseos para que pagaran el impuesto del templo. San Jerónimo comenta este pasaje diciendo, esto, entendido sencillamente, edifica al oyente cuando escucha que el Señor vivió una pobreza tan extrema que no tuvo ni siquiera con qué pagar el tributo para sí y para Pedro. Por varias razones podemos ver que convenía que Cristo llevase una vida pobre. En primer lugar, porque esto era oportuno para el oficio de la predicación, que era uno de los fines de la encarnación. Y así, en el Evangelio de San Marcos, Jesús les dice a los discípulos, vayamos a las aldeas y ciudades para predicar en ellas, pues a esto he venido. Y como sabemos, para poder dedicarse totalmente a la predicación, los predicadores deben estar enteramente libres del cuidado de las cosas temporales, cosa que no podrían hacer los que tienen riquezas, porque tienen que estar preocupados por al menos conservarlas. Y por eso Jesús envía a sus discípulos con esta consigna, no tengáis oro ni plata, no preocuparse. La segunda razón por la cual era conveniente que Cristo viviera pobremente es porque, así como aceptó la muerte corporal para darnos la vida espiritual, de igual modo soportó y eligió la pobreza temporal para darnos las riquezas espirituales, como dice San Pablo, por nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Tercer motivo por el cual convenía que Cristo viviera pobremente, porque si hubiera tenido riquezas,
hubiera parecido que predicaba por codicia, es decir, buscando el lucro y no la salvación de los hombres. En cambio, al no tener nada de dinero, y obviamente no tenerlo ni siquiera predicando, daba testimonio de que lo único que buscaba con su predicación era el bien de las almas. Cuarto motivo por el cual era conveniente la pobreza en la vida de Cristo. Porque cuanto más despreciable parecía por causa de su extrema pobreza, tanto más se manifestase el poder de su divinidad. Por eso se dice en un sermón del Concilio de Éfeso: eligió cuanto había de pobre, de vil, de mediocre y para muchísimos de oscuro, para que se comprendiese que la divinidad había transformado el orbe de la tierra. Por este motivo, escogió una madre pobre y una patria todavía más pobre. Se hizo falto de dinero, y esto es lo que te explica el pesebre. Que se entendiera entonces que porque digamos que el bien que se hacía no se debía a los bienes materiales, sino que era solamente fruto de su divinidad. Y esto se podía realizar de una manera perfecta, viviendo extremadamente pobre, ¿no? Respondiendo a una de las objeciones que dice que, algunas objeciones dice: ¿por qué si él comió y bebió junto con los hombres para hacerse todo a todos, por qué no tuvo bienes propios con qué proveerse de lo necesario en cuanto al sustento y al vestido para vivir una vida como las de los demás? ¿No? Esa es la objeción. Entonces él responde, es Santo Tomás. Dice así: para llevar una vida ordinaria en cuanto al sustento y el vestido, no hace falta tener riquezas propias. También se puede recibir de los ricos lo necesario. Yo puedo tener lo necesario sin necesidad de tener bienes propios, porque lo puedo recibir de los que de los que me ayudan, ¿no? Y esto es lo que aconteció con Cristo. Algunas mujeres ricas, dice el Evangelio, unas mujeres pudientes, lo seguían sirviéndole con sus propios bienes. Era una costumbre entre los judíos que las mujeres proporcionasen alimento y vestido a sus maestros. Viviendo así la pobreza, Jesús podía contar con el sustento ordinario sin preocupaciones que impidiese el oficio de la predicación. Y esto no sería posible si hubiera tenido riquezas. Por lo que decíamos antes, el que tiene riquezas tiene que preocuparse al menos por conservarlas, ¿no? Entonces, no es, no está totalmente libre para la predicación. En la tercera objeción, responde diciendo que el ser pobre por necesidad no es un signo de humildad. En cambio, elegir voluntariamente una vida de pobreza es signo de humildad suprema. El ser pobre porque no me queda opción no es una virtud, pero ser pobre por elección es una cosa muy virtuosa. Y eso da muestra de una gran humildad. Y por eso convenía que Cristo fuera voluntariamente pobre. ¿Eh? Voluntariamente pobre. Bien, cuestión 42. En esta cuestión, Santo Tomás no expone la doctrina evangélica, sino que examina algunos problemas teológicos que plantea el modo en que se produjo la enseñanza de Cristo. Y divide esta cuestión en 4 puntos. Nosotros vamos a ver solamente 2, ¿no? Y vamos a dejar los otros 2 restantes para otra ocasión. La primera pregunta que se hace es si fue muy razonable que Cristo, por sí mismo y por los apóstoles, comenzase predicando únicamente a los judíos. Como ustedes saben, Jesucristo
predica solo a los judíos. Después sus discípulos son los que van a abrir la predicación al resto de las naciones, a los gentiles, ¿no? Entonces, Santo Tomás dice que sí, que fue muy razonable esto, de que Cristo comenzase predicando únicamente a los judíos. Y da varios motivos. Vamos a ver solo algunos. En primer lugar, convenía que comenzase a predicar solo a los judíos para mostrar que con su venida se cumplían las promesas mesiánicas hechas a los judíos, no a los paganos. Aunque también los gentiles más tarde participarían de la salvación. De hecho, como ustedes recordarán, San Pablo es elegido por Dios y separado para predicar el Evangelio a los judíos. ¿Eh? Pero inicialmente, Jesucristo y sus discípulos solo se dedican a predicar al pueblo judío. Y de hecho eso es lo que les manda Jesús cuando los manda a predicar. Les dice, estando todavía en vida, en esa misión que hace de los 72, les dice, vayan a los judíos, a las ovejas perdidas de Israel, les dice, no a los samaritanos, no a los demás pueblos, ¿no? Entonces, la primera razón, la primera conveniencia es para que se viera que las promesas mesiánicas se cumplían, pero esas promesas estaban hechas a los judíos, al pueblo judío. Segundo motivo para que la predicación comenzara por los judíos, porque haciendo las cosas de modo ordenado, probaba Jesús que él venía de parte de Dios. El orden exigía que la predicación fuera dirigida en primer lugar al pueblo judío, que era el que estaba más familiarizado con la divinidad, porque tenía la fe y el culto al verdadero Dios. Ustedes saben que de todos los pueblos, Dios elige al pueblo judío y es a ellos a los que se les revela. Los demás pueblos eran politeístas, ¿no? Ellos son los que reciben la revelación del Dios único, el verdadero culto que se le debe rendir, ¿no? A ellos se les había confiado la revelación, entonces eran los que estaban más familiarizados con la divinidad y eran de hecho los que esperaban al Mesías. Entonces, respetando este orden de que fueran ellos los primeros en recibir la predicación, se lograba también que a través de ellos se transmitiese esta enseñanza a los demás pueblos, a los gentiles. Y esto iba a ser el sello, este orden de las cosas, iba a ser el sello de que Jesucristo venía de parte de Dios, porque las cosas de Dios son ordenadas, ¿eh? Eso es lo que insiste muchas veces Santo Tomás. Tercer motivo para que la predicación comenzara por los judíos, porque comenzando por los judíos, no se les daba motivo de rechazar al Señor por haber enviado a sus apóstoles a los gentiles y samaritanos, ¿eh? Como ustedes saben, el pueblo judío despreciaba a los samaritanos y mucho más a los demás paganos, ¿no? Entonces, eh, comenzando a predicar, si hubiera comenzado a predicar por los gentiles, eso hubiera hecho enojar, digamos, ¿eh? Hubiera sido motivo de rechazo para los judíos. En la respuesta a las objeciones, Santo Tomás hace una aclaración muy interesante y dice que Cristo personalmente no predicó a los gentiles, sino a los judíos, pero Él fue la luz y salvación de los gentiles a través de sus discípulos, enviados por Él después de su ascensión. Y en esto se ve su inmenso poder. Y presten atención, qué delicadeza de argumento. Porque supone mayor poder hacer una cosa por medio de otro que hacerla por sí mismo. Claro, para servirse de unos discípulos que eran pobres, rudos, pescadores de profesión, la mayoría, todos pecadores, para servirse de ellos tenía que hacer un despliegue de poder muy grande, ¿no? En cambio, haciéndola por sí mismo, Él es Dios y puede todo lo que quiere, ¿no? Y así su poder divino se manifestó en alto grado, dando a la predicación de sus apóstoles una eficacia tan grande que convirtiesen a la fe
a pueblos que nunca antes habían oído hablar de él. Sin embargo, Jesucristo no rechazó a los gentiles que se le acercaron durante su vida mortal. A estos les enseñó, por ejemplo, la samaritana, que él se hace encontradizo, se hace el que tiene sed, o tiene sed realmente, pero digamos, se deja contactar por esta mujer, ¿no? Para entablar una conversación salvífica. De hecho, a partir de esa conversación, todo el pueblo de ella se convierte. Los judíos que se le acercan, estos judíos que le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús, y Felipe los lleva a Jesús, ¿no? E incluso hizo grandes elogios a la fe y devoción de algunos de los paganos. El caso de la cananea, la cananea no pertenecía al pueblo judío, y ella le pedía la sanación de su hija. Y cuando ella le responde con esa humildad y con esa fe, también los cachorros comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Él dice, grande es tu fe, grande es tu fe. El centurión romano, ¿m? Que no le pide que vaya a la casa a curar a su siervo, sino que le dice, no, no, nomás, desde ahí es suficiente, porque yo que tengo también subalternos, a uno le digo ve y va, y a otro le digo viene y viene. Cuanto más si tú dices una sola palabra, ¿no? Os aseguro que no he encontrado en todo Israel una fe como esta. Bien. Segundo artículo. Santo Tomás aquí va a probar cómo fue muy razonable que Cristo reprendiera duramente la maldad de los escribas y fariseos, aunque fuera para ellos motivo de indignación y piedra de escándalo. ¿Eh? Es un tema. Dice el padre Castellani que la vida de Cristo se podría resumir en esta frase: se encarnó y eh, discutió y luchó contra los fariseos, ¿no? Porque la vida de Cristo, sin los fariseos, no se entiende. ¿Eh? Todas las enseñanzas de Cristo y todas las obras de Cristo eh, tienen en gran parte sentido por los fariseos, ¿no? Porque eran los que corrompían la revelación verdadera, ¿no? Entonces, convenía que Cristo reprendiera tan duramente a los escribas y fariseos, y él dice, sí, sí, Santo Tomás, fue muy razonable, dice. La salvación del pueblo, dice él, se ha de preferir a la paz de cualquier individuo particular. Es lo que nosotros siempre decimos, el bien particular es secundario, lo que prima es el bien general, ¿no? El bien de los muchos. Y así, cuando algunos, con su maldad, son obstáculo para la salvación de los muchos, no ha de temer el predicador o el maestro enfrentarse con ellos, mirando a la salvación de la muchedumbre. Ahora bien, los escribas, los fariseos y los príncipes de los judíos se oponían con su maldad a la salvación del pueblo, porque combatían la doctrina de Cristo, por la cual únicamente podían salvarse, y porque con sus depravadas costumbres corrompían la vida del pueblo. Entonces los fariseos, ¿qué hacían? Combatían la doctrina de Cristo, que era el medio para salvarse de todos nosotros, y además con sus costumbres depravadas corrompían la vida del pueblo, les daban mal ejemplo a los demás. Y por eso el Señor, sin hacer caso de su escándalo, ¿eh? Se enojaban, se rasgaban las vestiduras por las cosas que decían, ¿no? Sin hacer caso de su escándalo, enseñaba públicamente la verdad que ellos aborrecían y reprendía sus vicios. Y lo hacía públicamente, lo hacía delante de todos los demás. Los hacía quedar mal,
hablando así, lenguaje coloquial. Y esto es lo que narra San Mateo cuando los discípulos dicen al Señor, ¿no sabes que los judíos al oírte se escandalizaron? Y Jesús les respondió, déjalos, son ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Esto que yo les acabo de leer, que escribe Santo Tomás, es lo mismo que Santa Teresa va a decir siglos más tarde. Miren lo que dice Santa Teresa. Hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar. ¿Eh? Buena intención tendrán, es una santa, entonces les salva la intención, ¿no? Buena intención tendrán y la obra lo será, mas así se enmiendan pocos. Mas ¿cómo no son muchos los que por los sermones dejan los vicios públicos? ¿Eh? O sea, por esos sermones tan acomodados, pocos se convierten de sus pecados. ¿Sabe qué me parece? Porque tienen mucho seso los que los predican. Este mucho seso es una ironía, ¿no? Tienen mucho respeto humano, eso es lo que quiere decir. En la respuesta a las objeciones en este artículo, Santo Tomás da criterios muy importantes y dice, en primer lugar, nunca debe el hombre ofender a nadie, de suerte que con sus dichos o hechos le sea ocasión de ruina. Se refiere a cuando uno tiene que corregir, no ofenderlo de tal manera que con sus dichos o hechos sea ocasión de ruina para esa otra persona. Pero, dice San Gregorio, si el escándalo nace de la verdad, antes se ha de sufrir el escándalo que hacer traición a la verdad. O sea, por más que se ofenda, si lo que yo le estoy diciendo es verdad, obviamente está bien dicho, y es el momento y todo lo demás, ¿m? Si se escandaliza porque yo le digo la verdad, es preferible el escándalo antes que traicionar la verdad. Por ejemplo, un pecador público que se acerca a comulgar debe ser reprendido aunque se rasgue las vestiduras. O también enseñar la moral católica completa, aunque quienes la contradicen con sus vidas se muestren escandalizados. ¿Eh? No hay que tener miedo de enseñar la verdad. ¿Eh? Preferible sufrir el escándalo de los otros antes que yo traicionar la verdad. Otro criterio que da Santo Tomás. Cristo, al reprender públicamente a los fariseos, ayudaba al pueblo a comprender mejor su doctrina divina y a no querer apartarse de Cristo, despreciando las calumnias de los escribas y fariseos que siempre se mostraban opuestos a la enseñanza de Jesús. Por eso los reprendía públicamente a los fariseos, no por el gusto o la hazaña de hacerlos quedar mal adelante de los demás, sino para que comprendieran mejor la doctrina divina, porque justamente los fariseos calumniaban la doctrina de Jesucristo. Y entonces, como calumniaban públicamente la doctrina de Jesucristo, debían ser corregidos públicamente también. En tercer lugar, el tercer criterio que da Santo Tomás es este. San Pablo manda respetar a los ancianos, pero esto se debe entender de los ancianos que brillan por la honestidad de sus costumbres. En cambio, si convierten su autoridad en instrumento de malicia, pecando públicamente y arrastrando con su escándalo a otros, se les debe reprender con dureza, como hizo Daniel con los viejos calumniadores de Susana. ¿Se acuerdan la historia de Susana la Casta, ¿no? Como los dos hombres quieren abusar de ella y como ella no se los permite, calumnian, dicen que la vieron con otro hombre, bueno, la llevan, la ponen hasta en trance de muerte. Y Daniel los descubre y públicamente los reprende, aunque eran ancianos, ancianos en el sentido de que eran
maestros, digamos, eran hombres, puntos de referencia para los demás. Y sin embargo, Daniel, siendo más joven, no teme reprenderlos con dureza, justamente por eso, porque pecando públicamente arrastraban a otros con su escándalo. Bien, conclusión. Voy a leerles un texto magnífico de La Veritatis Splendor, de Juan Pablo II, para terminar con la charla de hoy. Dice así: es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Él es el Maestro, el resucitado que tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su iglesia y en el mundo. Es Él quien desvela a los fieles el libro de las Escrituras y revelando plenamente la voluntad del Padre, enseña la verdad sobre el obrar moral, o sea, el obrar bueno. Fuente y culmen de la economía de la salvación, alfa y omega de la historia humana, Cristo revela la condición del hombre y su vocación integral. Por esto, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, y no solo según pautas y medidas de su propio ser, que son inmediatas, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes, debe con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces da frutos no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. Muy bien, terminamos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.